música que traemos, senador, es música social, música protesta, conseguimos música llanera, vallenata. Yo voy a ver si le consigo unas y se las mando. Que mi mujer tiene. Uy, claro, claro, Voy a senador. mandarle un tipo. ¿Ustedes conocen un tipo que se llama Carlos Riaño? ¿Tienen de él? No, no, no. Es un tipo que no graba, pues. Y Claro. yo le consigo unas vainas. Y a nosotros nos ha tocado Las así. vainas, además es una música muy directa, ¿no? A la huelga, a la lucha agraria. Yo le consigo una acción y se lo mando con el medio, se lo mando. Esto, senador, todo lo que tenga. Estamos armando un CD en MP3. Tenemos ya más de 100 temas. Todo es música social, música protesta, que no es comercial, que no la Es ponen. interesante porque es un canta muy bonita, es una cosa muy bonita. Sí, aquí nos hemos traído y nos hemos encontrado una música incluso de gente que es comercial y que nunca le saca ese Claro, tipo de si temas. uno busca con cuidado Claro. vainas. Sí. Por ejemplo, este grupo me lo encontré buscando. ¿Sabe quién puede tener cosas? Carlos Naranjo. Carlos Naranjo. Uno de los jefes del mundo. Sí, lo conozco, pero no tengo. Me Sí, toca con Aurelio. mayor que uno en todo, pero a través de Aurelio. Sí. Yo creo que Carlos tiene cosas corridas de la Revolución Americana. Por ejemplo. Sí. Sí. Y él es gomoso de eso. Sí. Mi mujer tiene vaina, yo le digo a Carmen que me dé alguna cosa y se la mando. Eso de Riaño se lo consigo, que es bonito. Y son muy directas, pero bonitas. Claro, claro. Aquí, por ejemplo, estos muchachos tocan muy bien. Sí. Esto tiene unas cosas bonitas. Escuché el mensaje, hermano. 19 muchachos que mataron allá en Ciudad Bolívar. Y el primer tema era de Luis Fernando Lalinde. En Antioquia lo desaparecieron en Sabaneta, creo que fue. Y la mamá luchó y fue la que lideró la operación Cirilí, que era haga y diga hasta que le devolvieron los restos. La operación Cirilí está perfecta. Sí, la operación Cirilí. ¿Listo? 10 de la mañana, 34 minutos, retornamos aquí con el agente cívico y esta melodía que nos acompaña pues forma parte de todo ese escenario de luchas que viven y trabajan los pueblos aquí en Colombia, sobre todo cuando sufren el desplazamiento y sufren pues este acoso de diferentes organizaciones armadas pues que lamentablemente sacan a los campesinos de sus tierras, de sus territorios. Estaba viendo precisamente en la página que de esta, como para territorializar un poco el tema, hay un caso que es el de las pavas, precisamente lo que estaba comentando Nelson, y ellos tienen una página web que se llama retornoalaspavas.wordpress.com. Allí cuentan pues toda la historia de esta comunidad, toda la situación que han vivido, tienen desplegada allí una cronología, situaciones que arrancan desde el año de 1993, con hechos bastante críticos hacia el año 2003, o sea, son varias oleadas, han tenido por lo menos 3 o 4 oleadas de desplazamiento en esta zona, con una fuerte presencia de los grupos paramilitares, y afecta aproximadamente unas 123 familias que han tenido pues estas tierras, digamos que han sido ancestrales, han sido de sus abuelos, de sus padres, bueno, y han terminado viviendo pues en unas condiciones en las que hoy, incluso cuando se presentan el lunes al Ministerio de Agricultura para buscar la forma de retornar y garantías por parte del Estado para retornar a sus tierras, pues se encuentran con el hecho de que su regreso, su retorno prácticamente se está criminalizando, en el sentido de que ellos están reclamando lo que les es propio, lo que les ha sido arrancado de sus propias manos y por la fuerza, y se encuentran con que allá hay una presencia de unas personas que vienen usufructuando estos terrenos, estas tierras, y ya prácticamente se vienen atribuyendo el derecho a la propiedad, casi que por posesión, o sea, a la fuerza, a la brava, pero estamos hablando de casos que vienen desde el año 93, es decir, casi 20 años, que prácticamente permite que a muchas personas se les justifique la tenencia. Su despojo. Una la tenencia y la otra el desplazamiento. Sí. O sea, pero ya, se les despoja de sus tierras. Ya se legalizó. Es que Raúl, mire, y para retomar lo que decía el senador Robledo, es que es impresionante que ahora en esta ley se le esté legalizando a quienes tienen esa tenencia de las tierras,
se le esté legalizando prácticamente las fechorías que cometieron en su momento. Desplazaron a la gente, y lo que decía el senador, que ¿cómo fue que lo llamó? El derecho a la... El derecho de superficie, lo llama la ley. El derecho de superficie, prácticamente está legalizando el que se queden con el recurso que tienen hoy, y la gente que está desplazada, como la de las comunidades de Las Pavas, hoy no tenga la posibilidad de retornar a su tierra. Han sufrido 3 desplazamientos de esta comunidad. Primero, los desplazó el narcotráfico. Posteriormente, cuando regresaron, los desplazaron los paramilitares. Y hoy tienen la amenaza de los cultivos de palma africana. Entonces, quienes tienen los cultivos, quienes sembraron allí, entonces están peleando ese derecho y no les ha permitido que regresen a sus tierras. Nelson, mire, esta ley va, digamos, a legalizar despojos de varias maneras. Uno, la fecha, el año 91, lo que quiere decir es que todo lo anterior al año 91 queda legalizado. Claro. En la práctica. Sí. Es que las cosas son o porque son de una manera o porque dejan de ser. Entonces, cuando yo digo año de 1991, lo que estoy diciendo es que hacia atrás no hay problema. O sea que se legaliza todo. Lo segundo es que la ley dice que la ley se aplicará en las áreas que el gobierno defina como de violencia generalizada. O sea, el gobierno va a determinar ciertas áreas donde se aplicará la ley. O sea que en las demás áreas no se aplicará la ley. Lo que sería muy subjetivo de alguna manera. Bueno, pero claro, muy subjetivo, pero además el gobierno lo define. Pero sí, entonces, por ejemplo, el gobierno dice violencia generalizada, o sea que si a usted lo despojaron en una vereda y usted fue el único que despojaron, ya quedó muerto, como se dice, por fuera, porque no hay violencia generalizada. Y la tercera forma va a ser esta del derecho de superficie, ¿no? Que en la práctica a usted le reconocen el derecho, o en la teoría le reconocen el derecho y en buena medida en la práctica lo pierden. O sea, que si en son este momento formas cultivos, de legalizar el despojo. Sí, o sea, que si en este momento hay cultivos, por ejemplo, de palma africana, o hay explotación minera de oro, de, bueno, coltán y tantos otros productos que hoy se están hablando, la gente no tiene entonces derecho tampoco a gozar, o sea, de los tiene ese derecho recortado. Ahora, por supuesto que hay un matiz, ¿no? El que la tenga tiene que demostrar que es poseedor de buena fe. Pero bueno, eso es toda una discusión, que es poseedor de buena fe, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, si él demuestra, por ejemplo, tiene palma africana sembrada ahí y demuestra ser un poseedor de buena fe, si es a mí el que me la restituye, yo soy el campesino desplazado, entonces me dicen, señor, da mucha pena porque el señor es poseedor de buena fe, tiene palma africana allí sembrada, luego a usted le reconocemos el título, pero el otro le pagará un arriendo, que es una manera de no reconocer pues el problema y de no resolver el problema. Ahora, esto tiene un agravante, es que el 80%, dice la estadística, de la gente que ha sido desplazada tiene pereza o temores de volver a sus tierras. Claro, ya han pasado años, ya están desarraigados, sus hijos, por ejemplo, ya están en Bogotá. Entonces, si el gobierno, además de esa realidad, no facilita que la gente regrese y no los estimula y no les da garantías y no les da créditos suficientes y no les ayuda, pues menos gente va a volver a su tierra. Y ojo con esto tiene un secreto que es poco conocido. No hay restitución de tierra que no empiece, Nelson, por legalizar los títulos. Esto tiene un secreto y un veneno, lo plantea el propio Banco Mundial, y es ¿cuál? Algo así como el 60% de las tierras rurales de Colombia no tiene título, digamos, de notaría, sino son títulos precarios que llaman. Entonces, los legalizan con la ley y ahí sí queda el despojo perfecto para hacerse más adelante, porque quien despoja ya no va a despojar una tierra con títulos precarios, sino que la va a despojar con todas las de la ley. Sea un despojo, digamos, por fuera de la ley o un despojo legal, porque ese tipo de cosas suceden. O sea, que aquí puede estarse abriendo camino a una política de feroz concentración de la tierra rural. Ahora, cuando uno mira que la otra parte de la política agraria de Santos, el artículo 63 y 69 del plan de su programa de gobierno y 3 artículos del plan de desarrollo, es la concentración de la tierra rural, también puede concluir que buena parte de lo que se viene con la ley de restitución, además de las limitaciones que ya hemos visto, es que sea un instrumento de transición para pasar la propiedad ya legalizada y saneada y blanqueada, pasarla en gran escala a manos de la gran propiedad territorial, en este caso ya no de terratenientes siquiera, sino de monopolios y transnacionales. El capital financiero colombiano e internacional se está tomando al agro. Aquí sí que hay un tema, este tema haría para un programa entero, porque lo que está viendo al respecto es realmente impresionante, y he hecho un esfuerzo inmenso, o hemos hecho un esfuerzo inmenso en el Polo para que se hable de esos 3 artículos del plan de desarrollo, y es imposible. O sea, el santismo ha logrado ponerle a eso una caja hermética, no se toca el tema, y lo van a meter como un mico en el
plan de desarrollo. Pues doctor Robledo, mire, algo que le suena a uno es que ahora los nuevos llaneros, leía por ahí en estos días un artículo, los nuevos llaneros del país son la familia Ardila Lule, la familia Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, las transnacionales. Las transnacionales son los nuevos dueños de las tierras en el llano. ¿Eso a qué se debe? ¿Y sabe quién se debe estar retorciendo en su tumba hoy? El negro y el caudillo, Jorge Eliezer Gaitán, porque es que dejaron toda esa época donde hubo desplazamientos, donde hubo robo de tierras, donde sacaron a gran cantidad del pueblo colombiano de sus tierras. Entonces posteriormente se repite y ya son los paramilitares y los grandes industriales, las grandes transnacionales las que vienen y se quedan con estas tierras. Entonces toda esa época, como lo dice el senador Robledo, del 91 hacia atrás, estaría quedando la gente por fuera. O sea, toda esa época de la violencia, que fue lo que originó realmente el nacimiento de las guerrillas colombianas y de todo este fenómeno insurgente, pues se está quedando por fuera. Entonces, gravísimo, ¿nos parece eso, senador? Sí, Nelson, mire, una de las cosas en las que más éxito está teniendo la demagogia santista es en este tema rural. Porque uno de los vestidos que Santos y Angelino Garzón se han puesto para mostrarse como progresistas, que no lo son, es el vestido de la ley de restitución de tierras y de víctimas, que ya le anotamos sus debilidades inmensas. Pero además están ocultando la otra parte de la política agraria, que es la que está en el plan de desarrollo que les digo, la de entregarle las tierras a los nuevos llaneros, como lo llamó la revista Dinero, porque ese título es un artículo de la revista Dinero. Luego, aquí hay que poner los ojos de los sectores democráticos del país. Si algo no podemos aceptar es que nos muevan, digamos, la mano izquierda y todo el mundo como el mago mirando hacia la mano izquierda, mientras que con la mano derecha nos hacen el verdadero truco, como sucede con los magos. Es un poco lo que están haciendo Santos y Angelino Garzón. Esta semana precisamente el ministro de Agricultura resaltaba las bondades del programa de agroingreso seguro, es decir, decía o manifestaba que, bueno, que lo que había atrás y lo que había ocurrido anteriormente, pues había que investigarlo y seguir adelante con esa investigación, pero que el programa en sí mismo era muy bueno. En ese sentido, ¿qué tan bueno es para el proyecto de restitución de tierras para los campesinos? No, realmente no. O sea, la política agraria de este gobierno es muy parecida a la del gobierno anterior, condimentada con más demagogia. Por ejemplo, esos 3 artículos que menciono del plan de desarrollo, de entregarle millones de hectáreas a las transnacionales y al capital financiero, son prácticamente calcados de la ley de desarrollo rural que se le envió a Arias. ¿Sí se acuerdan? La ley esa que se le envió a Arias por falta de la consulta previa. Bueno, los artículos son como calcados, los 3. O sea, es básicamente lo mismo, pero con un discurso diferente, incluso con una cosa que es nueva. El discurso de Uribe, en cierto sentido, no llega a los límites de feroz defensa de la concentración de la propiedad como llega el de Santos. En eso lo de Santos es profundamente retardatario, es la concepción plutocrática por completo. Insisto, ya no siquiera a los viejos grandes propietarios rurales, sino al capital financiero de las transnacionales. Yo le pregunté en un debate a Juan Camilo Restrepo, le dije, doctor, aquí llega el capital extranjero a quedarse con las tierras de Colombia, las tierras rurales. Me dijo, no, senador, pero ¿cuál es el problema? Eso no hay ningún problema, bienvenidos que vengan a invertir en Colombia. Mientras en el mundo entero se están llenando los países de leyes prohibiendo que las tierras nacionales se le entreguen a los extranjeros, porque las transnacionales se están quedando con las tierras del mundo. 10 de la mañana, 45 minutos, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con un oyente que está en línea ya en un momento. Mañana 47 minutos y bueno, tenemos una llamada en línea. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Aló, buenos días. Bueno, mientras retornamos con esta llamada, estábamos ahí pendientes, tenemos un oyente ahí en línea, ya nos va a salir aquí a micrófonos para comentarnos lo que está pensando y bueno, sobre el tema de hoy. Bueno, comentábamos entonces, Nelson. Sí, bueno, mientras viene el oyente, yo creo que hay un tema que es muy importante. Ya hemos tocado todo este tema de ley de víctimas, el tema de las tierras, pero hay algo que es fundamental y que yo creo que la gran mayoría de nuestros oyentes se está preguntando hoy. ¿Cuál es la situación del polo democrático, senador? ¿Cuál es este tema político? Porque lo que uno analiza es que se ha tratado de acabar, de dar como un corte al polo democrático, porque era el movimiento que estaba liderando el tema de la izquierda y con la ola que se veía venir de toda Latinoamérica. Tan solo ya quedaban Perú, Colombia y tal vez Panamá quedaban en la lista de los países que estaban tendiendo hacia la derecha.
el polo se ve como una alternativa, como la verdadera alternativa. Pero hoy los grandes medios lo que han querido hacer ver es que está destruido, que hay una división, que está fraccionado. Y bueno, líderes que otrora militaron acá en el polo democrático, pues han hecho una campaña realmente de desprestigio. Lucho Garzón, el mismo Petro, bueno, y toda otra cantidad de personalidades. Entonces, senador, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo vislumbra usted al polo democrático? ¿Se fortalecerá? ¿Para dónde apunta? A ver, Nelson, digamos primero esto. Ha habido una campaña feroz del poder colombiano en contra del polo, eso es lo primero que hay que decir. Que es en buena medida la prueba de nuestro acierto, la prueba de que tenemos las razones, todo lo que nos odian y todo lo que nos atacan. Inclusive la Fiscalía descubrió que en el DAS se montó una empresa criminal para dividir al polo, para decir que los del polo éramos de las FARC y para decir que el alcalde de Bogotá y los del polo éramos corruptos. Esto es una conspiración del DAS. Hay que reconocer que han tenido éxito, ¿cierto, Nelson? Porque ahí están los hechos. Pero lo que quiero ilustrar con este primer punto esa era la famosa Operación Amazonas. La Operación Amazonas. Lo primero que quiero ilustrar es que nos odian los sectores de la extrema derecha colombiana. Quieren destruir al polo o volverlo un polo mansito, digamos, de bolsillo, ¿no? De falsos opositores, ¿no? Ese es un primer hecho. Bueno, el segundo hecho es que por supuesto que construir al polo resultó más difícil de lo que se pensaba, porque mientras unos estábamos pensando en un proyecto histórico de unidad, en un partido de largo plazo, donde los dirigentes hoy estamos y mañana no estamos, porque la vida es cambiante, porque uno se puede morir cualquier cosa, pero la idea de otro de partido, aquí había unos que estaban pensando que el polo era el estribo de sus ambiciones personales. El caso de Lucho Garzón es un caso, para ponerlo clásico. Entonces es la idea de que el oficio del polo es ser el estribo de alguna ambición personal, y por supuesto no es así. Este es un partido que se constituye como una fuerza seria, que dure para siempre, que tendrá que tener a sus dirigentes como dirigentes probados dentro del polo, que una vez estén, digamos, en el curubito, en el polo, y otra vez no, pero que jueguen con lealtad dentro de la organización. Doctor, ese es un punto que es crucial. Entonces, este aspecto hace que haya gente que se vaya. Doctor, bueno, y el que se fue, escúchame, Raúl, un instante, y el que se fue bastante solo, y yo hubiera preferido que no se fuera, pero ¿qué le vamos a hacer? Este no es el estribo de ninguna ambición personal. Pero además, y este es el cuarto punto que quiero mencionar y que es el crucial, ¿por qué nos detestan tanto? ¿Por qué se van algunos del polo? Porque este no es un partido para entregársele a las fuerzas de la oligarquía. No nos le vamos a entregar, Nelson, a Santos, no nos le vamos a arrodillar, no vamos a entrar en componendas, no nos vamos a someter a los TLC ni a los intereses de la Casa Blanca, y eso no nos lo perdona. Pero yo le digo esto, con todas las dificultades que ha habido y todas las agresiones de que estamos siendo víctimas, ahí está el polo, ahí está la estructura del polo, la gente clave del polo, los insustituibles del polo, que son los trabajadores, la gente sencilla, los sindicalistas, los campesinos, ahí están. Luego yo estoy seguro de que tenemos futuro. Futuro, ¿qué tan grande va a depender al final de si el pueblo se decide a luchar? Porque este es un partido que nos da éxito cuando los colombianos se decidan a luchar, pero ahí estamos, y le repito, no nos vamos a doblegar, váyase quien se vaya del polo democrático alternativo. Bueno, en esta semana precisamente, para relacionar un poquito el tema que venimos hablando al comienzo de nuestro programa, doctor Robledo, una persona muy conocida, que es el director además de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro León Gómez, señalaba en un artículo acerca del canibalismo de la izquierda y afirmaba que creo que en nuestro país el peor enemigo de la izquierda es la izquierda misma, y agregaba que la izquierda gasta más tiempo en su insignificante guerra civil interna que en la construcción de una real opción de poder. ¿Estamos ante esa situación realmente dentro del polo? Frente a, obviamente él se manifiesta y se refiere a los hechos y al enfrentamiento que hay con Petro y con los distintos sectores, con Lucho Garzón también, y pues pone de manifiesto ese enfrentamiento interno. Yo leí ese artículo, y primero digamos que el doctor Pizarro León Gómez es un empleado, primero fue un empleado del gobierno de Álvaro Uribe, y ahora es un empleado del gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces yo no creo en lágrimas de cocodrilo. Es decir, cuando a uno le sale la gente del establecimiento a darle consejos de cómo debería ser el polo, pues por lo menos uno debe poner la duda y la sospecha, porque de cuando acá, ¿cierto? Hay que creer en las lágrimas de cocodrilo, en ese tipo de consejos. Pero además hay una cosa que a mí siempre me ha parecido muy curiosa. Es casi imposible encontrar
alguien que escriba en los medios de comunicación colombiana y que represente el punto de vista del establecimiento, que en las discusiones del polo de tiempos atrás no haya defendido siempre a Gustavo Petro. Eso es una cosa que es curiosísima. Así nos ocurrió en la consulta con Carlos Gaviria. Esa es una curiosidad que alguien debería explicar algún día, y es lo que hace el doctor Pizarro León Gómez en ese artículo. Entonces, digamos que son comentarios interesados, ¿no?, calculados para sembrar cizaña, pero con un poco la hipocresía de presentarse como el amigo que te quiero tanto y te doy consejos, ¿cierto?, mientras por debajo de la mesa hacen esfuerzos por otra cosa, y al final hacen un esfuerzo que es el principal. Quieren un polo bobalicón, ¿sí?, un polo que no haga oposición de verdad, un polo que se entregue, un polo que les pida permisos a ellos y a los jefes de estos personajes para pensar, y ese sí no es el polo que necesita Colombia, ni es el polo que estamos construyendo. Dentro del polo democrático hay varias tendencias, hay varias fuerzas, senador, y bueno, se viene criticando la gestión de algunos administradores y pues en eso se está basando la campaña de desprestigio. ¿Ustedes cómo sienten al interior este tema? Porque dentro de esas tendencias, bueno, está el ANAPO, está el MOIR, bueno, hay una serie de tendencias, pero ¿cómo sienten la situación y de pronto lo que ha acontecido con Bogotá, senador Robledo? El tema de la alcaldía, o sea, ¿cómo se vive al interior del polo y cómo se sacará la fuerza para poder controvertir ese embate que ha hecho la derecha? Hay como 10 preguntas en una y voy a intentar brevemente comentar el asunto, pero lo primero que digamos es esto: en el polo puede haber 60 o 70 u 80 más tendencias. Parte del macartismo de la derecha es decir que hay 2 o 3 tendencias y siempre mencionan 2 o 3. En eso no hay que caer. En las elecciones pasadas fuimos 60 los candidatos al Senado y todos éramos de tendencia diferente. Y si usted suma las tendencias locales, no sé cuántas son, o sea que parte de la fuerza del polo es su inmensa diversidad. Y esa diversidad, digamos que es su fuerza, pero también paga un precio. O sea, uno no puede tener una cosa grande de verdad si no está dispuesto a aceptar la diversidad y las contradicciones que la diversidad genera. ¿No sería una debilidad eso mismo? No, esa es la fuerza. El aspecto fundamental es que esa es la fuerza, si usted es capaz de trabajar en unidad. Ahora, eso no deja de ser, digamos, una cierta debilidad, pero digamos que es imposible que sea de otra manera. Es decir, si yo me quedo puro, entre comillas el puro, pues, ¿sí?, pues me quedo solo. ¿Sí? Entonces, cuando uno entra a una organización cualquiera que cede, pierde un poco de su individualidad, pero gana fuerza con los amigos con los que se rodea. Es lo mismo que pasa en un sindicato, en una orquesta, ¿sí? Es decir, el que quiera ser solo en el mundo tiene que ser solista, y no hay nada más colectivo que la política, ¿cierto? Bueno, ese es un punto clave. El otro es el tema de la alcaldía de Bogotá. Sobre eso hemos dicho varias cosas. Lo primero es que hay cosas que suceden en la alcaldía de Bogotá que yo no comparto y que el polo no comparte. Por ejemplo, el tema de las privatizaciones, en eso hemos sido perfectamente enfáticos en decir en que no estamos de acuerdo con el alcalde de Bogotá. Y el otro tema, que es el tema de las denuncias por corrupción. Bueno, que los jueces investiguen, que los jueces sancionen. El polo ha dicho que se someterá a eso, pero no perdamos de vista un asunto: eso está siendo aprovechado por nuestros enemigos nuevos y viejos para hacerle un linchamiento y una gavilla al polo e intentar destruirnos, porque claro, la oligarquía colombiana está desesperada por recuperar la alcaldía de Bogotá para ponerla al servicio o de don Germán Vargas Lleras o de Álvaro Uribe o del que sea, que por supuesto ambicionan tener el control de todo eso. Ernesto Samper, que salió a la palestra en esta semana, el mismo Carlos Fernando Galán, de los mismos familia Gaviria. O sea, no, todos están detrás del control de esta cosa, porque bueno, aquí hay mucho asunto y para eso tienen que hacer esfuerzos por hacer daño al polo. Ahora, el día en que logren destruir al polo, que no lo van a lograr, se van a alcoholizar en la celebración estas fuerzas de la derecha, ¿cierto? Porque al final el único problema que tienen las fuerzas reaccionarias en Colombia es la existencia del polo democrático alternativo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento después de estos mensajes. Aquí sí nos atacan. Pero es que usted me metió una pregunta como con 20 años. Sí. La verdad es que le tengo ahorita una pregunta, precisamente